tal amigos? Espero que estén muy bien. En este video veremos cómo encontrar el área de un triángulo equilátero cuando conocemos solamente la altura. Y bueno, vamos a empezar con este ejemplo. Entonces, primero que todo tenemos que saber varias cosas del triángulo equilátero. Primera, que la altura del triángulo equilátero siempre va a dividir a la base exactamente en dos partes iguales. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que supongamos que el lado, supongamos que fuera 10 metros. Entonces automáticamente el otro lado pues obviamente sería 10 metros por ser triángulo equilátero, y este lado la altura la dividiría en dos partes iguales, o sea, esta parte de allá mediría 5 metros y la parte de acá pues obviamente también mediría 5 metros. Por eso aquí, para empezar el ejercicio, obviamente en este ejercicio vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, pero en este ejercicio podemos hacerlo de dos formas. Yo lo voy a hacer de la segunda. Como no sabemos cuánto mide el lado, voy a decir que aquí este lado mide X. Obviamente el otro lado también tiene que medir X por ser equilátero, y el último lado va a medir X, pero como vamos a dividir en dos triángulos, ahorita lo vamos a ver, este lado mediría la mitad de esa X y esta parte mediría también la mitad, o sea, aquí sería X sobre 2 y aquí también sería X sobre 2. Pero como les decía, yo voy a utilizar la otra forma. Pero antes que nada voy a aclararles que el área del triángulo se puede hallar de dos formas. Una, cuando conocemos la base y la altura. Y la otra, bueno, aquí ya conocemos la altura, entonces solamente faltaría conocer la base. Y la otra, que es cuando conocemos los tres lados. Pero bueno, la forma más fácil es conociendo la base y la altura. Por eso aquí, como ya conocemos la altura, la idea en este ejercicio es saber cuánto mide la base, ¿sí? O pues ya se sabe que este lado mide lo mismo o lo mismo. Entonces, como les decía, yo voy a utilizar la otra forma, que es la siguiente. Aquí, a esta partecita del triángulo, le voy a poner que esto mide X. Obviamente, si esta parte mide X, esta otra parte también mide X. Y entonces el lado completo, como lo vemos aquí, mediría 1 y 2X. O sea que este lado mediría 2X. Y el último lado también mediría 2X. Voy a dejarlo así. ¿Por qué? Porque como lo observaron ahorita, decía aquí X sobre 2, entonces me quedaba fraccionarios. Es mejor hacerlo con números enteros. Entonces todos los lados voy a decir que miden 2X. Y pues este está dividido en 2, entonces X y X. Ahora sí vamos a utilizar uno de los dos triángulos en los que se dividió por la altura. Voy a dibujar el triángulo de la derecha aquí. Bueno, entonces como lo ven aquí, ¿por qué dibujé esta parte, o digámoslo así, la parte de la izquierda aquí abajito? Como para que veamos que este es un triángulo rectángulo. Acordémonos que el teorema de Pitágoras funciona solamente en triángulos rectángulos, y pues no importa las letras, pero yo lo voy a colocar así. El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso voy a decir que un cateto es A y el otro cateto es B. Entonces tenemos este que es el teorema de Pitágoras. Acordémonos que trabaja con los cuadrados. Entonces lo que voy a hacer es aplicar el teorema de Pitágoras a este triángulo, que es un triángulo rectángulo. Acordémonos que al triángulo equilátero no se le puede aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque ninguno de sus ángulos, o sea, ni este, ni el de arriba, son ángulos rectos. O sea, ninguno es de 90 grados. En cambio, en este triángulo, que es la mitad, sí hay un ángulo recto. Por eso aquí en este triángulo sí podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Acordándonos que la hipotenusa es el lado más largo, que también es el lado opuesto al ángulo recto. O sea, esta es la hipotenusa y estos dos son los catetos. Entonces voy a reemplazar acá el cuadrado de la hipotenusa. La hipotenusa es 2X. Como toca el cuadrado de esa hipotenusa, entonces lo elevo al cuadrado, igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto que es X, entonces voy a colocar X al cuadrado, más el otro cateto que es 5 metros. Entonces voy a colocar 5 metros al cuadrado. Ahora lo que hay que hacer aquí, pues primero voy a resolver estos cuadrados. Entonces acordémonos que para resolver los cuadrados, ese cuadrado, cuando adentro del paréntesis hay una multiplicación, el cuadrado se le coloca a cada uno de los factores. Aquí lo mismo, el cuadrado va para el 5 y va para la m, que en este caso la m no es una incógnita, sino son metros. Entonces 2 al cuadrado, que es 4, y x al cuadrado pues da
x al cuadrado, acuérdense que 2 al cuadrado es 2 por 2, igual, aquí dice x al cuadrado más, y aquí 5 al cuadrado que es 25, y los metros quedan al cuadrado. Ahora vamos a colocar, como siempre se soluciona una ecuación, entonces las x las vamos a colocar en un solo lado, entonces este x al cuadrado lo pasamos para la izquierda, como está sumando pasa a restar, entonces aquí nos queda 4x al cuadrado menos esta x al cuadrado, igual, aquí queda 25 metros cuadrados. Aquí hacemos esta resta porque son términos semejantes, x al cuadrado y x al cuadrado, entonces 4x al cuadrado menos 1x al cuadrado son 3x al cuadrado igual a 25 metros cuadrados. Acordémonos que pues aquí se hace la resta y como estamos sumando x al cuadrado queda x al cuadrado. Ahora tenemos que despejar la x, entonces este 3 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces aquí nos queda x al cuadrado igual a 25 metros cuadrados y este 3 que pasa a dividir. Y por último tenemos que despejar la x al cuadrado, entonces tenemos que quitar este cuadrado, por eso colocamos raíz cuadrada, pero como colocamos raíz cuadrada a la izquierda, colocamos también raíz cuadrada a la derecha. En este caso se elimina el cuadrado con la raíz, aquí no se puede eliminar, entonces nos queda que x es igual. Y esta operación pues tendríamos que hacerla en la calculadora, 25 dividido en 3 y a eso sacarle la raíz cuadrada. Entonces me da que la x es 2,88. Voy a colocar solamente dos cifras decimales. En algunos países no es coma sino punto de decimal. Y a los metros cuadrados también le sacamos la raíz y da metros. Entonces ya conocemos cuál es el valor de la x. Pero todavía no conocemos el área. Acuérdense que aquí hasta ahora sabemos cuál es el valor de la x. Voy a borrar esto y voy a colocar el valor de la x. Acordémonos qué es lo que estamos haciendo. Vamos a hallar el área. Entonces para el área necesitamos saber cuánto mide la base de este triángulo y cuánto mide la altura, que la altura ya la conocemos. ¿Para qué? Pues para aplicarle la fórmula del área, que es base por altura sobre 2. Pero bueno, ya sabemos que necesitamos conocer la base. Pero hasta el momento sabemos cuánto mide la x, o sea, esta partecita desde aquí hasta aquí mide 2,88, pero acordémonos que la base sería x más esta otra x, entonces la base, voy a colocar así, es igual, ya, bueno, esta vez quiere decir base, ¿no? La base sería 2,88 por 2, o bueno, podemos sumarle más 2,88. Y esto da que la base es igual a 5,76 metros. Como estamos sumando metros, da metros. Entonces esta es la base, ¿sí? Que era 2 veces la x, por eso la sumé, o se podía multiplicar por 2. Pero vamos a hallar el área, entonces acordémonos que el área del triángulo es igual a multiplicar la base por la altura y eso dividirlo por 2. Esta b ya quiere decir base y esta h quiere decir altura, ¿sí? Tenemos que tener claro, no importa qué letras coloquemos, pero lo importante es que sepamos que esta letra de aquí es la base y esta es la altura. Entonces hallamos el área es igual a la base, que es 5,76 metros, por la altura, que es 5 metros, y eso lo dividimos por 2. También podemos hacer esta operación en la calculadora, entonces me da 14,4 metros cuadrados. ¿Por qué metros cuadrados? Pues porque aquí multiplicamos metros por metros y da metros cuadrados. Y hacemos la operación como les decía en la calculadora, o la pueden hacer aquí manualmente. 5,76 por 5 dividido en 2. Entonces eso da 14,4. Y esta es el área de nuestro triángulo equilátero conociendo la altura. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo del teorema de Pitágoras o de geometría disponible en mi canal o en el link que se encuentra en la descripción del video o en la tarjeta que está en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.